Seguimos con problemas de Cruz-Valkenburg. Ahora vamos a ver variables de estado. Cómo seleccionar las ecuaciones de variables de estado. Esto es un resumen. Cuando se van a tomar los efectos de las condiciones iniciales, es ventajoso tomar las tensiones de capacitor y corriente de inductores como las variables de estado, sin que aparezcan otras variables excepto las entradas. Estas variables serían las variables de estado. Bueno, el procedimiento para gráficas conectadas con elementos como resistores, inductores, capacitores y fuentes independientes. Primero hay que seleccionar un árbol que contenga todos los capacitores y ningún inductor. Es decir, los árboles deberían contener los capacitores, todos. Las fuentes en el árbol deben ser las fuentes de corriente y las fuentes en los eslabones, la fuente de tensión. Luego aplique Thevenin para transformar las fuentes cuando sea necesario. Cada rama de árbol va a definir un conjunto de corto que contiene esa rama y algunos eslabones. Y la rama de árbol deberían tener un capacitor. Luego se aplica la ley de corriente de Kirchhoff a los conjuntos de corte asociados con cada capacitor. Cada eslabón de árbol solo define un circuito cerrado. Ahora los eslabones, cada vez que se vuelvan a insertar, va a definir un circuito cerrado que contiene ese eslabón y algunas ramas de árbol. En este caso habría que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito cerrado asociado con cada inductor. Bueno, si las ecuaciones en los pasos 4 y 6 no contienen corrientes de resistor de eslabón y voltaje de resistor de rama de árbol, vuelvas a escribir las ecuaciones en la forma estándar. Aplique la ley de corriente de Kirchhoff al conjunto de corte asociado a cada resistor de rama de árbol. Esto es en caso de que aparezcan las corrientes de resistor de eslabón o el voltaje de resistor de rama de árbol. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Igual aplique la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito cerrado asociado a cada resistor de eslabón. Y de las ecuaciones de los pasos 8 y 9, despéjense la corriente de resistor de rama de árbol y los voltajes de resistor de eslabón en función de las variables de estado y las entradas. Y sustituyenla en las ecuaciones de los pasos 4 y 6 de manera que quede solamente las variables de estado y las entradas. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que se entienda mejor. A ver, en este problema nos dicen para el circuito RCL, tenemos un circuito RCL en paralelo, encuentren las ecuaciones de estado. En este caso lo vamos a hacer por inspección. No vamos a aplicar el procedimiento. Lógicamente elegimos IL por la corriente del inductor y BL, que en este caso sería B, BC, que en este caso sería B, la variable de estado. Bueno, tendríamos la malla IL. Si aplicamos aquí la malla IL, nos da menos B más L de I de T más R y L igual a 0. Y si luego aplicamos aquí el nodo 1, nos daría menos I entrando es igual a IC más IL, pero ICC de BC, que en este caso es B, de B de T más IL igual a 0. Fíjense que directamente de 1 y 3 despejamos de IL de T, de B de T, y ya nos queda en función de IL. IL nos queda en función de IL y B, que son las variables de entrada. De B de T nos queda en función de IL, que son esta es la variable de estado, sería esta también, y de B de T nos queda en función de IL, que es la variable de estado, e I, que es la entrada. Son dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que era lo esperado. A ver, en este ejercicio nos dicen, encuentren las ecuaciones de estado para la red. Tenemos una red sencilla, tenemos un capacitor, un inductor y resistencia, dos fuentes de corriente independientes. A ver, tenemos primero 4 nodos, 1, 2, 3, 4, las ramas serían 7 y deberíamos tener 4 ecuaciones. Perdón, 4 eslabones. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, la gráfica del árbol debería tener todos los capacitores, en este caso C1, así que tenemos que, juro, poner como parte de la gráfica. La gráfica sería la gráfica de árbol sería 1, 2, 4 y 3. Estos punteados serían los eslabones. Entonces tenemos que poner 1, 2 para que contenga aquí el capacitor. BC va a ser la variable de estado. Y L entre 2 y 3
tiene que ser como es el inductor, tiene que ser un eslabón. Y luego tendríamos entre 4 y 3, R3 y 2. En este caso, R3 y 2 lo vamos a tratar como una sola rama. Recuerden que las fuentes de corriente deberían quedar en las ramas de árbol. Y R1 y 1 lo vamos a tratar como una sola rama también, entre 1 y 4. Pero lo vamos a aplicar a la conversión de fuente. Sería R1, esto está en paralelo, así que pasaría R1 en serie con R1 por I1. Esta corriente iría en este sentido hacia abajo, más menos, R1 y 1. Porque la fuente de voltaje debería quedar en los eslabones. Entonces nos queda esta gráfica. IC, IL y BC van a ser las variables de estado. ¿Qué nos decía el procedimiento? Hay que aplicar luego la ley de corriente de Kirchhoff al corte asociado a C1. En este caso sería en este nodo 1, que va a contener este eslabón y esta rama. Es decir, va a contener IC1 del nodo 1 al nodo 2 y 1,4 que va del nodo 1 al nodo 2. Simplemente nos daría la ley de corriente de Kirchhoff, IC1 más I1,40, pero IC1 en función de BC, sabemos que C1 en este sentido sería dBc de T positivo más I1,4, que se puede definir como B1,4 menos este voltaje que es R1 y 1 entre R1. Ahora aquí ya tenemos la variable de estado. Tenemos la entrada, pero nos queda en función de IB1,4 que hay que luego resolver, porque B1,4 va a ser el voltaje resistor de eslabón. Fíjense que es un voltaje resistor que está aquí en el eslabón. Luego vamos a introducir este eslabón 2,3 que sería el inductor, y eso formaría esta malla que sería esta de acá, y se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito cerrado asociado con L1. Si lo aplican van a tener L1 de IL de T más la corriente por I3 que sería I2 entrando, esta también IL entrando, I2 entrando, así que sería IL más I2 por R3 menos I2,4 por R2 igual a 0. I2,4 que sería una corriente de resistor de rama, pues esto es una rama y un resistor, corriente de resistor de rama. Luego nos dicen aplique la ley de corriente de Kirchhoff, el conjunto de corte asociado con R2, es decir, con la corriente de resistor de rama. Sería este nodo 2. Tendríamos aquí el capacitor R2 y L1. Entonces, si ustedes aplican aquí el corte, bueno, el corte sería así. Tendríamos I2,4 saliendo y L saliendo y IC1 entrando igual a 0. Pero resulta que IC1, en este sentido, sería menos I1,4. IC1 hacia la derecha sería menos I1,4 porque I1,4 va en este sentido. Así que nos queda I2,4 más IL más I1,4. Y I1,4 sabemos que es esto. Entonces lo colocamos aquí. Luego tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la rama de resistor R1. En este caso resistor de eslabón. Entonces tendremos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, es decir, si este eslabón lo colocamos, nos quedaría estar circuito cerrado 1, 2, 4, 1. Y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff con esto BC, que tendríamos B1,4 menos BC menos I2,4 por R2 igual a 0. Bueno, ahora tenemos aquí I2,4 también.
tenemos B1, 4. Fíjense que de 5 y 6 tenemos una ecuación donde aparece B1, 4 y 2, 4, B1, 4 y 2, 4. Así que podemos despejar B1, 4 y 2, 4. Si lo hacen, les queda aquí y 2, 4 y nos queda B1, 4. Y luego la sustituimos en 2 y en 3. Si lo hacen, al final efectivamente obtenemos dBc de t en función de las variables de estado BC y L, la entrada, y 1, D y L de t en función de BC y L, que son las variables de entrada, y las dos entradas, I1 e I2. A ver, para esta red modifíquela para poder aplicar el procedimiento para obtener las variables de entrada. Tenemos esta red, nos piden que la modifiquen para poder aplicar las variables de entrada. Bueno, aquí no podemos aplicar transformación de fuente porque es una fuente de voltaje en paralelo con R1. Fíjense que en este caso V1 está en paralelo con R1, así que no vamos a poder aplicar el procedimiento anterior. Sin embargo, R1 y V1 cierran el circuito ABEA. Aquí hay una cuestión porque en este caso R1, la corriente a través de R1 siempre va a estar definida como V1 entre R1, donde V1 es una entrada, y su voltaje está siempre definido a V1. Es decir, R1 es independiente del resto de la red, siempre está definida por V1, indistintamente de lo que pasa en el resto de la red. Por reciprocidad, el resto de la red no va a depender de R1. Es decir, que podemos eliminar R1. Otra forma de verlo es de esta forma. Tenemos aquí entre A y E, tenemos V1 y R1. Ahora R1, su corriente es siempre V1 entre R1. Entonces podemos sustituir aquí R1 por V1 entre R1. Fíjense que nos queda entre A y E una fuente de voltaje en paralelo con una fuente de corriente. Es decir, entre A y E tendríamos una fuente de voltaje V1. Y al final nos quedaría R2 en serie con R1, que lo podemos transformar como R2 en paralelo con V1 entre R2. Una fuente de corrientes, en este caso subiendo, de manera que produzca más menos que coincida con este más menos. Es decir, podemos eliminar R1. R1 es independiente de la red y la red es independiente de R1. R4 y 2, como esto va a ser un eslabón, lo podemos transformar a el resistor en serie con la fuente de voltaje, que sería R4 por I2 más menos. Entonces nos quedaría de esta forma. R4 y 2, este sería eslabón. Aquí nos quedaría esto. En el árbol nos quedaría la fuente de corriente, en el eslabón la fuente de voltaje. Y este sería, entonces, tendríamos... el árbol sería C, B, D, E. Fíjense que en el árbol quedaría el capacitor con la variable de estado BC, y entre D y E estaría el inductor, que sería eslabón, y el otro eslabón sería CE. Entonces efectivamente BC, E y L, porque es la corriente del inductor, van a ser la variable de estado. L está en el eslabón, C está en el árbol, la fuente de corriente está en la rama de árbol y la fuente de voltaje en la rama de eslabón. Y bueno, y de esa forma queda modificada ya para aplicar el procedimiento. Entonces efectivamente aquí R1 lo podemos eliminar. A ver, aquí este problema nos dicen dibuje los árboles propios. A los árboles de este procedimiento en el libro lo llaman árboles propios. ¿Cuántos árboles tiene la red? En este caso esta red, ¿no? Bueno, evidentemente que I1, 2 tiene que ser parte del árbol siempre porque está el capacitor. Aquí tendríamos un árbol 1, 2, 4, 3 con esto en paralelo como una sola rama. Sería el árbol C1, R2,
R3 en paralelo con I2. Eslabón sería 2,3, que sería el inductor, y el otro eslabón sería 1,4, que sería esto que se puede transformar a la fuente de voltaje en serie con R1. Otro árbol sería este, de nuevo 1, 2, solo que nos vamos por este lado. 1, 2, luego 4 y luego 3. Quedaría el inductor como eslabón y ahora este R2 entre 2 y 4 como eslabón. Fíjate que esto está en paralelo, está en la rama de árbol y esto también en paralelo como rama de árbol. Si lo tratan de buscar otro, no hay, solo hay dos árboles. Se le puede aplicar a esto o a este. Aquí nos dicen, repitan lo mismo para esta red. De nuevo tenemos el capacitor que siempre tiene que estar en el árbol BC. Aquí esto es, en este caso tenemos el árbol R2C, R3. Sería esto así. R2, R3C y R2. De nuevo aquí este R1 se puede eliminar porque está en paralelo con una fuente de voltaje independiente B1. Quedaría R2 en serie con B1, que sería, se pasa paralelo y sería la rama BE. Y el inductor de E siempre es el eslabón. Igual acá, esto es B. Otro árbol sería BCD, pero ahora nos vamos por este lado, CE. Porque R4 y 2, fuente de corriente, quedaría en el árbol. Este sería el eslabón y el otro eslabón sería este de aquí, que es R2 en serie con B1. Entonces solo hay dos. Si lo tratan de conseguir otro, no van a poderlo encontrar. A ver, en este nos dice, escribe las ecuaciones de estado en una forma estándar para esta red, ¿no? Muy sencilla, tenemos LCR, tenemos IC, BL, IL y R. Y esto sería BC, que es también BR. Árbol propio. Bueno, tiene que ser 2, 3, porque está el capacitor. En este caso tenemos 3 nodos, 4 ramas y nos debería dar 2 eslabones. Estos 2 eslabones serían R entre 2 y 3 y este otro eslabón que contiene la fuente de voltaje entre 2 y 3. Esto sería IL, IR y C. Las variables estables van a ser BC e IL. Los conjuntos de corte asociados al capacitor sería aplicar este nodo 2, este conjunto de corte. Tendríamos estas ramas de árbol y estas dos ramas de eslabón. Es decir, IL entrando menos IC e IR saliendo igual a 0. IL es igual a IC más IR, pero IR es simplemente BC entre R. IC también lo podemos expresar en función de BC como C de BC de T. De aquí despejamos dBc dt y ya obtenemos una ecuación de estado que nos queda en función de BC e IL. Bueno, aquí se aplica en este conjunto de corte, va a dar igual porque este sería el nodo de referencia. Y lo que queda entonces es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a los eslabones con inductor. Es decir, si meten este eslabón acá, le queda este circuito cerrado y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, es decir, B es igual a BL más BC, donde BL es L de IL de T más BC, despejan D y L de T, ya les queda en función de BC, que es variable de estado, y de la entrada B. Muy sencillo.
Por último vamos a ver este problema. Repite el problema anterior para ver esta array. Ahora tenemos una array RC, pero tenemos dos capacitores. Primero vemos que este voltaje V2 es este voltaje sobre este capacitor, V3 es este voltaje sobre este otro capacitor y la entrada es V1. Bueno, V2 va a ser VC2, V3 VC3. Como son los voltajes de capacitor, V2 y V3 van a ser las variables de estado. Buscamos el árbol. Tiene que contener este capacitor, así que tiene que estar 2, 4. Tiene que contener este, tiene que estar 3, 4. Tenemos 4 nodos, 5 ramas, deberíamos tener 2 eslabones que van a hacer esta resistencia de 1 y bueno, aquí sería realmente todo esto. Esta resistencia de 1 con este voltaje de V1, que sería eslabón porque está la fuente de voltaje. Entonces, conjunto de corte de las ramas de árbol que contiene el capacitor, es decir, de 2 y de 3. Tendríamos este conjunto de corte 1, conjunto de corte 2. Conjunto de corte 1. Tendríamos IR1, va a ser IC3 más IR2, pero IC3, que sería esta corriente bajando, evidentemente es C por dV3 dt, o 1 medio de V3 dt más IR2. Luego el conjunto de corte 2 sería estas dos corrientes, es decir, IR2 es IC2, pero IC2, esta corriente bajando, es 1 medio de V2 dt. Aquí nos queda entonces, en función de esta ecuación nos queda dV3 en función de IR1 y IR2. IR2 está en función de dV2. Y tenemos que ahora aplicarle la ley de voltaje de Kirchhoff a los eslabones R1, a la resistencia de eslabón R1 y a la resistencia de eslabón R2. Si aplicamos a R1, es decir, a este eslabón, y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, generaría esta malla. Y esta malla que nos dice que V1 bueno, es esta de aquí. El R1 sería esta de aquí, perdón. Esta resistencia, nos quedaría esta malla. Cuando ponemos esta resistencia y este voltaje aquí, cierra esta malla y nos quedaría aquí esta malla con V1 y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos daría V1 es igual a esta resistencia que es 1 por IR1 más este voltaje que es V3. Es decir, IR1 nos queda en función de V1 y V3. V1 entrada, V3 variable de estado, igual al eslabón R2, nos quedaría esta malla. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff que nos dice este voltaje que es V3, tiene que ser igual IR2 por 1, más este voltaje que es V2. IR2 de nuevo está en función de V3 y V2, que son variables de estado, y luego con estas dos ecuaciones las sustituyen en 3 y luego las sustituyen en 4. Y al final obtienen dV3 dt en función de V2 y V3 que son variables de estado y la entrada V1, y obtienen dV2 dt en función de V2 y V3 que son las variables de estado y no depende de las entradas. Bueno, lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.